Hola a todos, este espacio se creó con el fin de hablar del punto de vista de la Biblia sobre diferentes temas que generan controversia alrededor del mundo. Este mes estamos celebrando 500 años de la Reforma Protestante y es importante que generemos una reflexión sobre qué cosas mantenemos todavía en la Reforma y qué cosas ya no mantenemos. Es importante que tengamos presente que la Reforma se dio porque en un momento donde a las personas se les prohibía leer la Biblia y se les decía que si leían la Biblia se volverían locos, o que solamente los que se les permitía leer la Biblia solamente era a los sacerdotes o a las personas de alto liderazgo, inició la Reforma. Es más, llegó hasta un punto donde las personas se les estaba predicando de la palabra en latín con el fin de que creían que ese era el idioma, el lenguaje y el idioma de Dios, y las personas no entendían nada de lo que se les estaba predicando. Y en ese tiempo, hombres como Martín Lutero, Juan Wesley, Jonathan Edwards, Juan Calvino se levantaron a reformar a la iglesia y le decían a las personas: es necesario que miren la palabra de Dios y que todo aquello que se le está mostrando como de Dios no es verdadero. Por tal motivo quiero tratar 2 puntos para ver qué es lo que debemos mantener sobre la reforma. Primero, cuando la reforma inició, se inició con una pasión por la palabra de Dios y por una pasión de la predicación de la palabra de Dios. Se decía que Martín Lutero, Juan Calvino eran tan apasionados por la predicación de la palabra de Dios que le decían a las personas que era necesario que vieran lo que la palabra de Dios decía y no lo que las otras personas estaban diciendo, porque estaban muy erradas. Y ellos decían: es necesario que se enfoquen. Ellos tenían en presente 2 principios. Primero, veían la palabra de Dios como un todo. En su sabiduría, Dios en ese libro escondió los secretos de la vida, de todo lo que el hombre necesitaba, estaba en ese libro, en momentos de tristeza, angustia, en momentos de prosperidad, en momentos de todos los momentos que el hombre pasaría, estaban ahí en la palabra de Dios. Y también veían la palabra de Dios como una palabra inerrante. ¿Qué quiere decir la palabra inerrante? Quiere decir, es una palabra que utiliza en teología que no tiene error. En esos principios se basaron las personas que están reformando la iglesia y decían: es necesario que vuelvan a la palabra de Dios. Decían que eran tan apasionados estas personas que predicaban todos los días. Se dice que Martín Lutero predicaba bastante los días domingos, le predicaba versículo a versículo, capítulo a capítulo, libro tras libro a las personas para que ellos entendieran la forma de buscar a Dios. Por tal motivo es importante que esa pasión que ellos tenían se mantenga hoy en día. Se dice que Martín Lutero una vez dijo: Jesús tuvo que haber sido el peor predicador del planeta Tierra, porque todas las personas quieren cambiar su mensaje, o le quieren agregar o le quieren quitar, y eso pasa. Es más, y es importante que reflexionemos de lo que está pasando hoy en día. Cada día se está predicando un evangelio cada vez más suavizado, con el fin de que sea más aceptable a las otras personas. Cada día también se está predicando un evangelio, una predicación de la palabra que habla más el corazón del hombre, que habla de acuerdo a las concupiscencias del hombre y no a lo que Dios quiere que se le predique. También estamos viendo que se está entreteniendo a la iglesia con tal de que se mantenga en la palabra de Dios y se le está restando profundidad, y no hay profundidad. Por tal motivo es importante que, así como pasaba con los predicadores, así como pasaba con los reformadores, que ellos veían que la predicación de la palabra era lo principal, vuelva hoy en día y veamos que se debe predicar la palabra con profundidad, se debe predicar la palabra con verdad, con autoridad, y que las personas entiendan que es solo el mensaje que Dios quiere que se predique, y no debemos de cortarle ni de quitarle, sino predicar tal cual como es, y que las personas entiendan que la palabra de Dios es verdad. Segundo, estos hombres de Dios eran personas de grandes posturas. Se dice que Juan Calvino, por su predicación, y que su predicación era tan fuerte que después de 2 años las personas que estaban en su ciudad lo sacaron porque no resistían su predicación. Y es porque cuando uno predica la palabra de Dios, va a ser la persona más amada y también a la vez una de las personas más odiadas. También se habla que Martín Lutero tenía una forma de predicar muy fuerte, y que cada vez que le tocaban un tema, él sacaba la palabra de Dios para rebatirlo de una forma contundente y con valentía, hasta el punto que estos hombres se enfrentaron a diferentes áreas de la sociedad, se enfrentaron a las personas más inteligentes de la sociedad con la palabra de Dios, debatieron diferentes argumentos de la Biblia con gobernantes, debatieron argumentos bíblicos con altos jerarcas de la Iglesia Católica, debatieron argumentos bíblicos aún con el Papa, hasta el punto de que su predicación era como tan contraria a lo que estaba pasando en ese tiempo, que fueron excomulgados varias veces. Y al final Martín Lutero, cuando se le dijo si él iba a decir que negaba todo lo que había dicho
presencia de altos jerarcas de la iglesia, en presencia de altas personas gobernantes. Él decía que jamás se arrepentiría de lo que había dicho, porque había encontrado que la palabra de Dios está la verdad para encontrar el verdadero camino, la salvación. Y eso debe pasar hoy en día. No puede pasar que hoy en día nosotros no tengamos postura firme ni argumento firme sobre diferentes temas. No puede pasar que cuando nos pregunte sobre el homosexualismo, cuando nos pregunte sobre la ideología de género, cuando nos pregunten sobre el aborto, cuando nos pregunten sobre la eutanasia, nos quedemos sin argumentos, como ha pasado en diferentes videos que se publican de diferentes líderes que se quedan sin argumentos para defender lo que dice la palabra de Dios. Eso no puede pasar, y eso no nos puede pasar a nosotros. Debemos, así como pasaba con los reformadores de la iglesia, debemos también debe pasar en este tiempo, debemos ser firmes en nuestros argumentos para defender la palabra de Dios. Y quiero terminar con este versículo, como decía el apóstol Pablo, en Filipenses 1, capítulo 1, versículo 16 al 17. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. En este tiempo estamos puestos para la defensa del Evangelio y debemos ser 100% bíblicos, entender que Dios permitió que en la Biblia estuviera todas las respuestas para la humanidad y creer que la Biblia no tiene error. Muchas gracias y no olviden visitar las diferentes redes sociales que aparecen en la parte de abajo de este video. Dios los bendiga.